Trabajé en la Cruz Roja. Comencé a trabajar en la Cruz Roja hace 2 años, buscando un propósito más significativo en mi vida tras varios años en la enfermería general. Siempre admiré el emblema rojo sobre fondo blanco, símbolo universal de ayuda y esperanza. Sin embargo, mi idealismo se enfrentaría a una realidad aterradora. Fue en mi 3er mes cuando empecé a notar irregularidades. Documentación que desaparecía, horarios extraños para el transporte de suministros médicos, y una rotación sospechosamente alta de personal. No le di importancia hasta que una noche, mientras revisaba los inventarios de medicamentos, encontré una hoja de ruta que no coincidía con ninguna operación oficial de la Cruz Roja. Lo comenté con mi supervisor, quien me despidió de la conversación con una nerviosa advertencia: algunas cosas es mejor no saberlas. Una noche, un mes después de haber comenzado mis investigaciones personales, decidí seguir uno de los camiones que partían de nuestra supuesta sede de la Cruz Roja a horas inusuales. Este vehículo en particular nunca figuraba en los registros oficiales y siempre estaba custodiado por personal que no vestía los uniformes regulares de la organización. Cargado de curiosidad y temor, me deslicé en mi propio coche y seguí la furgoneta a una distancia prudente para evitar ser detectada. La ruta no era familiar. Alejándose de las zonas concurridas de la ciudad, el camión se internó en una serie de calles cada vez más desoladas y mal iluminadas, hasta llegar a un área industrial marcada por la decadencia de almacenes abandonados y fábricas en ruinas. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un edificio que, en su mejor momento, pudo haber sido una planta de procesamiento, pero ahora no tenía ninguna señalización, ni siquiera una luz exterior que indicara actividad alguna. No había emblemas, no había signos de la Cruz Roja, solo paredes desnudas y ventanas tapiadas que parecían ocultar más que meros escombros. Con el corazón latiendo en la garganta, apagué el motor de mi coche y me quedé observando. Tras asegurarme de que no había nadie más alrededor, me armé de valor y me acerqué al edificio. La puerta estaba entreabierta, lo que sugirió una prisa o un descuido. Empujé suavemente y entré. El cambio fue inmediato. El aire frío y estéril cargado de antiséptico golpeó mis sentidos, una señal inequívoca de que este lugar, pese a su fachada abandonada, estaba en uso. El pasillo en el que me encontraba estaba iluminado tenuemente por luces fluorescentes que parpadeaban con una irregularidad que añadía una sensación aún más inquietante al ambiente. Seguí el pasillo, que desembocaba en varias salas a ambos lados. Cautelosa, me asomé a una de las puertas entreabiertas y lo que vi confirmó mis peores temores. La sala estaba configurada como un quirófano pero sin ninguna de las regulaciones o estándares que uno esperaría. Había mesas de operaciones portátiles, luces quirúrgicas móviles y varios tipos de monitores médicos que mostraban líneas vitales, presumiblemente de algún paciente anestesiado o peor. Lo más escalofriante era una serie de contenedores refrigerados marcados con riesgo biológico, típicos para la conservación de materiales biológicos sensibles. Sobre una de las mesas, instrumentos quirúrgicos estaban dispuestos con una precisión que no dejaba lugar a dudas sobre su uso. Algunos estaban manchados con lo que solo podía ser sangre fresca. A un lado, paneles de control y monitores mostraban gráficos y datos que, aunque eran incomprensibles para mí, indicaban claramente que no se trataba de simples tratamientos médicos. En el fondo, una puerta robusta con acceso restringido sugería que más allá había aún más secretos. No me atreví a explorar más lejos, el miedo y la realización de lo que estaba descubriendo me impulsaron a retirarme. Con cada paso hacia la salida, el peso de la verdad se hacía más palpable. Estaba inmersa en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. Tras mi descubrimiento de los quirófanos improvisados, decidí profundizar más en el edificio, guiada por un impulso que mezclaba el miedo con la determinación de descubrir toda la verdad. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pasos me llevaban más allá de la sala de operaciones, siguiendo el débil murmullo de voces que resonaban por el pasillo. El sonido me llevó hasta una gran área que parecía ser un punto central para la coordinación logística de la operación clandestina. Detrás de una columna gruesa, encontré un escondite desde donde podía ver y oír sin ser vista. 2 hombres, vestidos con ropas civiles pero con la postura autoritaria de quienes están acostumbrados al mando, estaban parados frente a un escritorio cubierto de mapas y documentos. Uno de ellos,
Un tipo corpulento con una voz grave, hablaba con un tono que denotaba urgencia y secreto. La próxima entrega debe salir mañana por la noche. El comprador ya confirmó el pago, son 200.000 por el lote, dijo el hombre más corpulento, mirando fijamente a su acompañante, un hombre más delgado y nervioso que asentía mientras revisaba una lista. ¿Están listos los productos?, preguntó el delgado, utilizando un eufemismo macabro que heló mi sangre al entender a qué se referían. Sí, los productos están en óptimas condiciones. El equipo hizo un buen trabajo esta vez. 3 riñones, 2 hígados y un corazón. Todo fresco y listo para ser transportado, respondió el corpulento, con una frialdad que hizo que mi estómago se contrajera. Escucharlos hablar con tal indiferencia sobre órganos humanos como si fueran mercancías me provocó una mezcla de náusea y terror. La realidad de la situación era abrumadora. Aquello no era la Cruz Roja, sino una fachada para una red de tráfico de órganos, donde la vida humana se reducía a un artículo de intercambio. El pánico comenzó a apoderarse de mí al darme cuenta de la magnitud y el peligro de lo que estaba descubriendo. Estaba sola, sin nadie que supiera dónde estaba o lo que había encontrado. Sabía que debía actuar, que tenía que encontrar la manera de detener esto y llevar a estos monstruos ante la justicia. Pero primero, necesitaba escapar de ese lugar y asegurarme de que las pruebas que había recolectado llegaran a manos seguras. Con cada palabra que escuchaba, mi resolución se fortalecía, pero también crecía mi urgencia por salir de allí antes de ser descubierta. Tras mi aterradora experiencia escondida detrás de la columna, supe que necesitaba más evidencia para desenmascarar completamente la operación. Durante las siguientes semanas, planifiqué meticulosamente cada movimiento. Mi estrategia consistía en acceder a los registros computarizados de la organización falsa, que esperaba contuvieran detalles suficientes sobre las operaciones ilícitas, incluyendo transacciones financieras y correspondencias con los compradores del mercado negro. Una noche, cuando sabía que la mayoría de los empleados estarían ausentes, me infiltré de nuevo en el edificio bajo la cobertura de la oscuridad. Mi corazón latía aceleradamente mientras ingresaba con una copia de la llave que había conseguido de un contacto dentro de la organización. Dirigí mis pasos hacia la oficina principal, donde se ubicaban las computadoras principales. Una vez dentro, encendí rápidamente una de las máquinas y comencé a descargar todos los archivos relevantes en una unidad USB encriptada. El silencio del edificio me hacía más consciente del ruido de cada clic en el teclado. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación me mantenía enfocada en la tarea. Estaba a punto de desconectar la unidad USB cuando escuché el chirrido de una puerta. Alguien había entrado al edificio. Instantáneamente, apagué la pantalla y me escondí debajo del escritorio, conteniendo la respiración. Pasos firmes resonaron por el pasillo y se detuvieron frente a la puerta de la oficina. Un haz de luz de una linterna barrió la habitación, y pude ver las sombras de los pies justo al otro lado del escritorio. Sabía que mi tiempo se había acabado. Esperé a que los pasos se alejaran un poco y con toda la adrenalina corriendo por mis venas, salí de mi escondite y corrí hacia la salida más cercana. Los pasos detrás de mí se convirtieron en una carrera frenética. «Ahí está. Deténganla», gritó una voz áspera. Corrí como nunca en mi vida, zigzagueando por los pasillos iluminados por luces intermitentes. El eco de mis perseguidores llenaba el aire, una cacofonía de órdenes y amenazas. Mi respiración era pesada, cada inhalación un puñal en mis pulmones, pero el miedo a ser capturada me impulsaba hacia adelante. Finalmente, alcancé una puerta lateral que daba a un callejón oscuro. La empujé con todas mis fuerzas y una vez fuera, no me detuve. Continué corriendo, mezclándome entre las sombras de la noche, mientras los sonidos de mis perseguidores se desvanecían poco a poco detrás de mí. Aunque estaba físicamente agotada y emocionalmente sacudida, sabía que había logrado escapar con las pruebas que necesitaba. Ahora, mi próximo paso sería asegurarme de que llegaran a las manos correctas y exponer la verdad de esta horrenda operación. En medio de mi desesperación, tropecé con una puerta mal cerrada en la parte trasera de otro edificio anexo a la instalación principal. Sin pensarlo, la empujé y me adentré en la oscuridad que me prometía algún tipo de refugio, aunque fuera temporal. La puerta conducía a los depósitos de desechos hospitalarios,
Un área repleta de contenedores y bolsas llenas de residuos médicos. El olor era abrumador, una mezcla densa de antisépticos, desinfectantes y el indefinible aroma de la enfermedad que se impregnaba en todo lo que había sido desechado allí. Montañas de sábanas usadas, vendajes ensangrentados, y material quirúrgico desechable formaban un paisaje grotesco, pero, en ese momento, eran mi única salvación. Rápidamente, me adentré más en el depósito, buscando el lugar más oscuro y oculto posible. Encontré un hueco detrás de una pila de cajas de suministros médicos vacías y contenedores de desechos biopeligrosos. Me agazapé allí, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor de guerra. El frío del suelo se filtraba a través de mi ropa, y el olor penetrante de los desechos médicos comenzó a mezclarse con el sudor y el miedo en mi piel. Aunque era casi insoportable, este ambiente repugnante era lo que me camuflaba. Sabía que el fuerte olor a productos químicos y desinfectantes podría enmascarar mi propio olor, complicando la tarea de quienes me buscaban. Me quedé inmóvil, escuchando cada ruido, cada paso. Podía oír a mis perseguidores moviéndose cerca, sus voces amortiguadas discutiendo dónde podría haberme escondido. Revisen cada esquina, no puede estar lejos, decía una voz autoritaria que parecía liderar el grupo. Los pasos se acercaban y luego se alejaban, en un tormento constante que mantenía mis nervios al límite. Pasé horas escondida en aquel rincón, temblando no solo por el frío sino también por el miedo a ser encontrada. Cada minuto se sentía como una eternidad, cada pequeño sonido un posible preludio de mi captura. Pero gradualmente, los sonidos de búsqueda se fueron dispersando, las voces se hicieron más distantes y los pasos menos frecuentes. Finalmente, cuando el silencio pareció asentarse como una constante, me atreví a pensar que tal vez, solo tal vez, había logrado evadir a mis cazadores. Me permití respirar un poco más profundo, aunque todavía alerta, esperando el momento seguro para salir de mi escondite y buscar la forma de sacar a la luz todo lo que había descubierto. A medida que la oscuridad empezaba a ceder ante las primeras luces del amanecer, el depósito donde me había refugiado comenzó a revelar sus contornos más claramente. Las ventanillas altas, cubiertas de suciedad y polvo, filtraban una luz grisácea que poco a poco iluminaba el espacio. El silencio que me rodeaba parecía confirmar que mis perseguidores finalmente se habían dado por vencidos en su búsqueda. Cautelosamente, salí de mi escondite detrás de las cajas y me asomé al pasillo para asegurarme de que estaba despejado. No había señales de movimiento ni sonidos que indicaran la presencia de otros en el edificio. Con el corazón aún palpitante pero con un soplo de alivio, saqué mi teléfono, que había mantenido apagado para evitar ser rastreada. Encendí el dispositivo y utilicé una aplicación de comunicación segura para contactar a un amigo periodista de confianza. Le expliqué brevemente la situación y concertamos un encuentro en un lugar seguro fuera de la ciudad. Con la unidad USB que contenía todas las pruebas firmemente guardada en mi bolsillo, me dirigí hacia el punto de encuentro, constantemente vigilante y utilizando rutas indirectas para evitar cualquier posible seguimiento. Al encontrarme con mi amigo, le entregué la unidad USB. Observé su expresión cambiar drásticamente a medida que revisaba los documentos y entendía la magnitud de lo que estos implicaban. Coordinamos cuidadosamente cómo y cuándo se publicaría la historia para maximizar el impacto y garantizar nuestra seguridad. La publicación de la historia fue un escándalo monumental. Los titulares en los principales medios de comunicación resaltaron la existencia de una red de tráfico de órganos operando bajo la fachada de una organización humanitaria. Las pruebas eran irrefutables, y la reacción pública fue de indignación y repudio. Las autoridades actuaron rápidamente, realizando arrestos y allanamientos en varias ubicaciones vinculadas a la red ilegal. Los juicios que siguieron revelaron más detalles sórdidos sobre la operación y resultaron en condenas severas para los involucrados. El escrutinio público fue implacable, y eventualmente, la organización falsa fue desmantelada. Sin embargo, a pesar del éxito en exponer esta terrible verdad, mi vida personal sufrió un cambio irreversible. La paranoia se instaló en mi día a día, siempre estaba alerta, mirando sobre mi hombro, consciente de que podría haber más personas implicadas en el escándalo que aún estuvieran en libertad.
Aunque había dejado de trabajar para la falsa Cruz Roja, mi compromiso con la justicia y la verdad solo se había fortalecido. Sabía que mi lucha contra la corrupción y la maldad no había terminado. Había desvelado una red de corrupción profunda, pero el camino hacia un sistema completamente transparente y ético todavía era largo. Armada con la experiencia y la determinación, estaba preparada para seguir adelante, enfrentando nuevos desafíos y ayudando a destapar más verdades ocultas en las sombras. Era un camino solitario y peligroso, pero necesario. Mi tiempo en la falsa Cruz Roja había terminado, pero mi lucha por la justicia apenas comenzaba. Mi abuelo Peter. Mi abuelo Peter fue paramédico de la Cruz Roja, me contaba sus historias sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre había un brillo peculiar en sus ojos. Un brillo que combinaba el orgullo de servir con el peso de los secretos oscuros que llevaba consigo. La mayoría de sus relatos eran sobre salvamentos heroicos y momentos de camaradería en tiempos de desesperación. Sin embargo, había una historia que le costaba más contar, una historia que él confiaba solo en las noches más silenciosas, bajo el manto de la oscuridad. Era un tiempo de desolación, y mi abuelo acababa de incorporarse como voluntario en la Cruz Roja. Sus días estaban llenos de urgencias y caos, salvando vidas entre los escombros de la guerra. Pero fue una serie de eventos inusuales en el edificio de la Cruz Roja lo que marcó profundamente su experiencia. Todo comenzó una tarde fría de noviembre. Mi abuelo estaba solo en el edificio, ordenando suministros médicos, cuando escuchó un ruido sordo proveniente del sótano. Inicialmente pensó que podían ser ratas o el viejo edificio asentándose sobre sus cimientos. Sin embargo, los ruidos persistieron, acompañados por un frío que se filtraba hasta los huesos, un frío que ningún abrigo podía mitigar. La decisión de mi abuelo de investigar los ruidos provenientes del sótano fue impulsada más por un sentido del deber y la curiosidad inquebrantable que por el valor. Tomó una linterna vieja y pesada de su escritorio, cuya luz era más un susurro que un grito en la oscuridad omnipresente. Mientras se dirigía hacia la puerta que llevaba al sótano, sus dedos se cerraron más fuerte alrededor del mango de la linterna, un leve temblor delataba su nerviosismo. Las escaleras crujían bajo el peso de sus pasos, quebrando el silencio con cada movimiento. La luz de la linterna oscilaba de un lado a otro, proyectando sombras grotescas sobre las paredes húmedas. La pintura de las paredes estaban descascaradas y manchadas de moho, dando a todo el lugar un aspecto de abandono y decadencia. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y húmedo, como si estuviera entrando en las entrañas de la tierra. El sonido de golpes se intensificaba, un eco sordo y repetitivo que resonaba a través del espacio confinado. Era como el palpitar de un corazón gigante enterrado bajo el edificio. El sonido no era regular, sino que parecía lleno de desesperación, como si algo o alguien intentara frenéticamente escapar de un confinamiento prolongado. Los golpes se hacían más fuertes y desesperados a medida que avanzaba. La atmósfera estaba cargada de una energía tétrica, casi como si el aire mismo estuviera vibrando con los sonidos de la lucha. Con cada paso que daba hacia la fuente de los ruidos, la sensación de que no debería estar allí crecía dentro de él. Cada golpe contra, lo que imaginaba, una puerta o un mueble, retumbaba en su pecho, resonando con su propio latido acelerado. El miedo empezaba a enraizarse en su mente, pero la necesidad de saber, de entender qué estaba causando esos sonidos, lo impulsaba hacia adelante, más allá de las sombras danzantes y los susurros del pasado que parecían llenar aquel sótano olvidado. El sótano se estrechaba a medida que mi abuelo avanzaba, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la luz de la linterna apenas alcanzaba para iluminar el camino. Los sonidos de golpes lo guiaron hasta el final del pasillo, donde encontró una puerta bastante deteriorada, hecha de una madera gruesa y robusta, mostraba las cicatrices de los años. Las vetas estaban distorsionadas por la humedad, hinchadas y deformes, como si la madera absorbiera el dolor de los secretos que guardaba tras ella. El moho cubría gran parte de su superficie, en tonos de verde y negro, dándole un aspecto casi vivo, como si la puerta respirara con una quietud inquietante. Finalmente, con un empujón, la puerta cedió con un sonido como si fuese un gemido que resonó a través del sótano como el lamento de un fantasma. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que yacía más allá. La luz de la linterna penetró la oscuridad,
desvelando un espacio que había sido olvidado por el tiempo, un antiguo laboratorio que ahora se presentaba ante los ojos de mi abuelo, lleno de secretos y sombras del pasado. Al abrir la puerta, mi abuelo se encontró con un escenario que parecía sacado de una película de terror antigua. El interior del laboratorio estaba sumido en un caos silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las telarañas colgaban de cada esquina, uniendo los muebles y equipos como si intentaran tejer una historia olvidada. El polvo se había asentado sobre cada superficie, creando una capa gruesa que distorsionaba las formas y colores de los objetos bajo ella. El suelo estaba esparcido con cristales de frascos quebrados, sus contenidos evaporados hacía mucho, dejando solo manchas oscuras y secas en el concreto. Los papeles, amarillentos y frágiles al tacto, se dispersaban alrededor, algunos todavía sobre mesas desordenadas, otros caídos como hojas muertas. Mi abuelo, con cuidado, levantó uno de esos documentos, su curiosidad científica superada por un miedo creciente a lo desconocido. Los documentos detallaban experimentos que parecían sacados de las peores pesadillas de la humanidad. Hablaban de pruebas en humanos diseñadas para aumentar la resistencia al dolor físico y la tolerancia al frío extremo, mediante métodos que desafiaban toda ética médica. Inyecciones de sustancias no identificadas, procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia, y exposiciones prolongadas a condiciones inhumanas estaban registradas con una precisión que no dejaba espacio para la empatía o el remordimiento. Mientras mi abuelo absorbía la gravedad de los descubrimientos, los ruidos que inicialmente lo habían atraído al lugar cesaron abruptamente, dejando un silencio que era, de alguna manera, aún más inquietante. Comenzó a notar sombras que parecían moverse en los rincones del laboratorio, deslizándose por las paredes y detrás de los muebles viejos. Las sombras tenían una calidad casi etérea, como si fueran residuos de las almas atormentadas que una vez habían sido sujetas de esos terribles experimentos. Los susurros comenzaron poco después, voces susurrantes que llenaban el aire, murmurando palabras en un idioma que mi abuelo no podía entender. Pero el tono era claro: dolor, súplica, furia. Eran las voces de aquellos que habían sido olvidados, sus vidas reducidas a anotaciones frías en documentos deshumanizados. El miedo se transformó en terror, y una claustrofobia abrumadora se apoderó de él. Las paredes parecían cerrarse, el aire se volvía más denso, como si el propio laboratorio quisiera expulsar a aquel intruso que había perturbado su lúgubre paz. Mi abuelo, impulsado por un instinto de supervivencia tanto físico como espiritual, agarró su rosario con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Comenzó a rezar en voz alta, no solo por su propia seguridad, sino por la paz de las almas que habían sido torturadas en aquel siniestro lugar. Rezando con cada paso, retrocedió lentamente hacia la salida del laboratorio, cada palabra de su oración un desafío contra la oscuridad que lo rodeaba. No dejó de rezar hasta que estuvo de nuevo en la luz del día, y nunca volvió a mirar atrás hacia ese sótano de secretos y sombras. Salió de allí corriendo, subiendo las escaleras 2 a 2, sin detenerse hasta estar de nuevo en la luz del día. Jamás volvió a bajar al sótano, y nunca habló de lo que vio a sus superiores, por miedo a no ser creído, o peor aún, a que lo involucraran en esos oscuros secretos. Después de salir del sótano, mi abuelo nunca volvió a ser el mismo. Aquella experiencia dejó una huella profunda en él, cambiando su forma de ver el mundo y su papel en él. Con el tiempo, mientras crecía escuchando las historias de mi abuelo, pude ver cómo aquel día en el sótano lo había afectado profundamente. Él solía reflexionar sobre lo que vio, sobre los horrores que encontró en aquel viejo laboratorio abandonado. Pero en lugar de dejarse abrumar por el miedo o la desesperación, encontró una nueva determinación en esas memorias. Mi abuelo, que ya era un paramédico dedicado, se comprometió aún más con su trabajo. Se convirtió en un defensor aún más fuerte de la humanidad, dedicando su vida a aliviar el sufrimiento de los demás, especialmente de aquellos afectados por la guerra y la violencia. A medida que pasaban los años, veía cómo aquella experiencia lo había moldeado. No solo se trataba de una historia que contaba de vez en cuando, sino que era una parte fundamental de quién era él. Aquel día en el sótano se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y compasión. Al compartir esa historia conmigo, mi abuelo esperaba que yo también encontrara inspiración en ella.
Quería que entendiera la fragilidad de la vida y la importancia de tratar a los demás con empatía, incluso en los momentos más oscuros. Y yo, escuchando cada palabra que salía de su boca, sentía como su experiencia se convertía en parte de mi propia comprensión del mundo. Alerta de medianoche. Era una noche de guardia como cualquier otra en el Hospital de la Cruz Roja en Medellín, Colombia, marcada por la intensidad de una lluvia incansable que golpeaba contra las ventanas de la sala de emergencias. Soy el doctor Alejandro Ruiz, y esa noche, junto a mi colega, el enfermero Santiago Morales, nos preparábamos para cerrar un turno que había sido extrañamente tranquilo, dada la tormenta. De repente, la rutina se quebró con la llegada abrupta de una mujer. Lo curioso es que, a pesar de la lluvia torrencial, su ropa y cabello estaban completamente secos. Con voz desesperada y agitada, nos imploró que ayudáramos a su hija, quien, según decía, estaba gravemente enferma y sola en su casa. Santiago y yo no lo pensamos dos veces. La mujer nos llevó rápidamente a través de las calles empapadas de Medellín, bajo un cielo que parecía caerse a pedazos. Nos guió hasta un vecindario nuevo, al que rara vez habíamos acudido en nuestras rondas habituales. Nos detuvimos frente a una casa con la puerta entreabierta, como si estuviera esperando nuestra llegada. Al entrar en la humilde vivienda, nos encontramos con la escena de una joven desvanecida en el sofá del salón, su respiración era débil y su piel, pálida. Me acerqué de inmediato para revisar sus signos vitales, mientras Santiago, con manos expertas y rápidas, preparaba el equipo necesario para estabilizarla. En esos momentos, cada segundo cuenta, y nuestra formación nos empujaba a actuar con la urgencia que la situación demandaba. Justo cuando aplicaba el oxímetro en su dedo, la joven empezó a recobrar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente, mostrando una mezcla de confusión y miedo. Mirándonos fijamente, nos preguntó con voz temblorosa quiénes éramos y cómo habíamos sabido que ella necesitaba ayuda. Era evidente que la aparición repentina de dos desconocidos en su hogar la había alarmado. Antes de que pudiera responder, añadió con una nota de incredulidad en su voz que su madre, quien supuestamente había ido a buscarnos, había fallecido en un trágico accidente hace 2 años. Sus palabras hicieron una pausa en el aire, pesadas con la carga de lo inexplicable. Tu madre fue quien nos avisó, le dije con calma, intentando transmitir seguridad y empatía en mi tono. Llegó a la estación de la Cruz Roja, desesperada por ayuda para ti. Nos trajo aquí directamente. Observé cómo la información parecía procesarse lentamente en su mente, su expresión oscilaba entre la incredulidad y una creciente ansiedad. Es imposible, respondió ella con voz temblorosa. Mi madre murió en un accidente de tráfico hace 2 años. No hay manera de que ella pudiera haber venido a pedir ayuda. Santiago, siempre el más práctico de nosotros, añadió, pensamos que estaba esperando afuera, pero cuando volvimos, ya no estaba. No sabíamos qué. Su voz se apagó, dudando en terminar la frase, consciente de lo delicado de la situación. La joven se quedó mirando fijamente hacia el vacío por un momento, procesando nuestras palabras. Era claro que luchaba internamente con la realidad de su estado de salud y la noticia perturbadora que acabábamos de entregarle. La situación, tan fuera de lo común y tan profundamente personal, nos recordó una vez más que, en nuestra profesión, a menudo nos encontramos en la intersección de la vida, la muerte, y en ocasiones, lo inexplicable. Santiago y yo intercambiamos una mirada de asombro. No entendíamos cómo era posible que la mujer que nos había traído hasta allí, que había demostrado tanta urgencia, pudiera ser la misma que, según la joven, había muerto hace tanto tiempo. Intentando encontrar alguna explicación lógica, preguntamos si había alguna foto de su madre que pudiéramos ver. Con un gesto, la joven señaló hacia la repisa donde había una fotografía. La imagen mostraba a la misma mujer que había venido a buscarnos, con el mismo impermeable y la misma expresión de preocupación que había visto en su rostro al llegar al hospital. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era evidente que algo fuera de lo común había ocurrido esa noche. Decidí, por el momento, dejar de lado las preguntas sin respuesta y concentrarme en el bienestar de la joven. La llevamos al hospital en la ambulancia, y mientras el vehículo cortaba a través de la lluvia, no podía dejar de pensar en la mujer.
¿Habría sido posible que su espíritu regresara para asegurarse de que su hija recibiera la ayuda necesaria? Esta pregunta me rondó durante el resto de la noche y los días siguientes, recordándome que en nuestra profesión, a veces nos encontramos con situaciones que desafían nuestra comprensión del mundo. Esa noche, mientras la tormenta seguía su curso sobre Medellín, supe que esta experiencia quedaría grabada en mi memoria, un recordatorio inquietante de que hay cosas en la vida y la muerte que están más allá de nuestra capacidad para explicar. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.